Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a Miriam Acuña. Ella es economista en jefe de GBM. Miriam, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador, por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Platiquemos, si te parece bien, sobre la noticia de esta semana en términos económicos aquí en nuestro país, que tiene que ver con la decisión de política monetaria del Banco de México. Claro, Salvador. Pues mira, como se esperaba, Banxico decidió por unanimidad esta semana mantener la tasa de referencia sin cambios en el nivel actual, que como sabes está en 11.25. Esta es la cuarta reunión consecutiva que Banxico mantiene la tasa estable, ¿no? Ahora, importante que en el comunicado reiteran nuevamente que va a ser necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante un periodo prolongado. Y también relevante que ahora en sus pronósticos los ajustaron ligeramente al alza, tanto para la inflación general como para la inflación subyacente, para todo el horizonte de expectativa, ¿no? Que va hasta 2025. Ahora esperan que la inflación concluya 2023 en 4.7 la general y 2024 en 3.4. Y no ven a la inflación convergiendo a la meta, sino hasta el segundo trimestre de 2025, lo cual se compara con lo que preveían anteriormente, que era que la inflación alcanzaba su convergencia en el cuarto trimestre de 2024. Para darte un poco de nuestra perspectiva en este sentido, nosotros esperamos que Banxico mantenga la tasa en su nivel actual hasta el primer trimestre de 2024, donde podría empezar con un conservador ciclo de bajas desde nuestro punto de vista. Esto es 25 puntos base en cada una de las reuniones de 2024 para llevar la tasa a un nivel entre 9 y 9,5% más o menos a finales de 2024. Aquí pues es bien importante mencionar que si bien tanto la inflación general como la subyacente han mostrado una tendencia a la baja, ubicándose ya en 4.4 y en 5.8% durante la primera quincena de septiembre respectivamente, estas todavía están por arriba del objetivo que tiene Banxico, que como sabes es 3%, ¿no? Y los riesgos están al alza. O sea, te diría que entre los riesgos al alza para la inflación tenemos por una parte un mercado laboral apretado, con una demanda doméstica robusta que estamos viendo en la economía mexicana. Y por el lado de la no subyacente, pues ahora tenemos el riesgo de precios de petróleo al alza, que ha alcanzado niveles máximos en los últimos días, en parte debido a los recortes de suministro anunciados por productores como Rusia y Arabia Saudita. Pero en definitiva, niveles que probablemente antes no esperábamos, que ahora representan un riesgo a la inflación, ¿no? Además, otro riesgo que se está viendo ahora para 2024 es que, como sabes, pues Hacienda presentó su presupuesto y en este está proponiendo un gasto público histórico, ¿no? Centrándose principalmente en gasto corriente y en los programas sociales. Entonces, esto pues te podría generar presiones inflacionarias adicionales para el próximo año, ¿no? Aquí no hay que perder de vista a la Fed, ¿no? Que si bien Banxico ya ha señalado que ya se desacopló de la Fed, principalmente porque Banxico ya alcanzó el nivel restrictivo deseado, pues una posición más agresiva por parte de Estados Unidos, yo creo que sí podría influir en la velocidad del ciclo de bajas de Banxico, ¿no? Aquí recordar que en la última decisión de la Fed se decidió por unanimidad mantener la tasa entre 5.25 y 5.50, que es el rango actual, pero tanto el comunicado como los comentarios de Jerome Powell pues siguieron siendo agresivos o hawkish, y de acuerdo con la última actualización de esta famosa gráfica de puntos, la Fed podría realizar un incremento adicional de 25 puntos base en noviembre o diciembre, mientras que ahora para 2024 se esperan solo 2 recortes, probablemente durante el segundo semestre, versus los 4 recortes que preveían anteriormente, ¿no? Entonces, si estas proyecciones fueran ciertas, es decir, si la Fed sube una vez más este año
y luego recorta 2 veces el próximo, tendría una tasa terminal en 2024 entre 5 y 5.25 en ese rango. Y si a su vez Banxico terminara el próximo año con una tasa alrededor de 9.25, entonces el spread entre Banxico y la Fed se estaría reduciendo a 4 puntos porcentuales versus los 5.75 que tenemos actualmente. Esto, desde nuestro punto de vista, le podría pues quitar cierto soporte al tipo de cambio que hemos visto con singular fortaleza durante este año, ¿no? Totalmente, como que se han alineado muchas cosas para temas de tipo de cambio. Pareciera, ¿no?, que hacia el final del próximo año comenzaría a haber ciertas señales de que esto pudiera cambiar en el corto o en el mediano plazo. Oye, y ya hablando justamente de temas de Estados Unidos, este jueves se publicó la revisión de PIB en Estados Unidos para el segundo trimestre, ¿no? Así es, salió la revisión final. Como sabes, en Estados Unidos hacen 3 revisiones de su dato de crecimiento económico. Salió la revisión final del PIB para el segundo trimestre del año. Y este mostró pues, que la economía se expandió a una tasa una tasa trimestral anualizada de 2.1%. Esto está en línea con lo que se esperaba y ligeramente ligeramente abajo del 2.2 que se registró durante los primeros 3 meses de 2023. Pero aquí es importante porque este 2.2 también fue revisado al alza, ¿no? Anteriormente se había dicho que la economía de Estados Unidos había crecido en el primer trimestre 2%, se revisa a 2.2 y en el segundo trimestre crece 2.1, ¿no? Tuvimos también las solicitudes iniciales por desempleo para la semana que concluyó el 23 de septiembre y estas alcanzaron un nivel de 204,000, lo cual estuvo nuevamente por debajo de las 215,000 esperadas por el consenso, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que en definitiva estos datos ambos reafirman el impulso de la economía estadounidense que ha estado apoyado por el mercado laboral justamente, ¿no? Que ha estado bastante resistente y que se ha alineado más a la idea de un soft landing en la economía de Estados Unidos en lugar de un hard landing, ¿no? En este sentido, pues hay que recordar que la OCDE revisó la semana pasada al alza justo su estimado de la economía estadounidense para 2023 de 1.6 a 2.2 y para 2024 de 1.1 a 1.3, ¿no? Ahora, aquí no hay que perder de vista que hay ciertos riesgos a la baja para la segunda mitad del año para la economía estadounidense, desde nuestro punto de vista. Por una parte, tenemos el posible cierre de gobierno, que puede pasar tan pronto como este fin de semana. Y por otro lado, también tenemos la huelga del sindicato de United Auto Workers, que como sabes están en huelga en contra de General Motors, Stellantis y Ford Motors. Y esto pues posiblemente reduciría la producción de automóviles y también podría aumentar los precios, ¿no? Para cualquier estimado en este sentido, pues va a ser importante la duración total de la huelga y el final del acuerdo al que lleguen en cuanto al aumento de los salarios para ver su posible impacto a la inflación, ¿no? Pero por lo pronto sí representa, creemos nosotros, un riesgo a la baja para la economía de Estados Unidos para la segunda parte del año. Oye, ya que lo mencionabas, si te parece bien para cerrar, ¿por qué no nos hablas un poco justamente de esto que tiene que ver con el cierre del gobierno de Estados Unidos y sobre todo qué impacto pudiera tener? Claro. Sí, pues es bien interesante, ¿no? Porque en Estados Unidos enfrentan nuevamente la posibilidad de una parálisis presupuestal que, como sabes, detendría el funcionamiento de los servicios públicos no esenciales y tendrías, pues, como en un desempleo técnico a miles de funcionarios del Estado federal, o sea, sin su cheque de pago en lo que dura el cierre del gobierno, ¿no? Esto puede suceder si los legisladores no se ponen de acuerdo sobre una ley de presupuesto antes de este fin de semana, antes del 1 de octubre, ¿no? Hace un par de días tuvimos la noticia de que los republicanos y los demócratas en el Senado habían acordado un plan de gasto provisional para mantener financiado al gobierno federal hasta el 17 de noviembre. Pero ahora parece, o las noticias más recientes parecen indicar que el presidente de la Cámara de Representantes, que es Kevin McCarthy, está planteando exigencias importantes y retadoras para mantener abierto el gobierno, ¿no? Como por ejemplo
la recaudación del muro fronterizo, políticas de asilo e inmigración un poco más estrictas, el fin de la ayuda a Ucrania y otros recortes del gasto federal. Lo que pues hace evidente que un acuerdo va a ser complicado, ¿no? Yo te diría que hay varios escenarios posibles en juego. Uno, que no se aprueba ningún acuerdo con las horas que tenemos para que eso suceda y el gobierno pues cierra temporalmente. Otro, que el Congreso pueda aprobar una o más resoluciones continuas que podrían dar financiamiento temporal, como este acuerdo al que se había llegado inicialmente esta semana. Otro escenario podría ser que el Congreso aprueba los 12 proyectos de ley y asignaciones para financiar al gobierno por un año, evitando así un cierre. Y como cuarto escenario, que el gobierno aprueba algunos de los proyectos de ley de asignaciones antes de la fecha límite, pero no todos, lo cual te podría conducir a un cierre parcial del gobierno. Pero a estas alturas, pues yo te diría que el primer escenario en el que sí se va a Estados Unidos a un cierre de gobierno es el más probable, ¿no? Para poner un poco en contexto, el último cierre del gobierno que tuvo Estados Unidos fue entre el 21 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019. O sea, duró 34 días, ¿no? Ese fue el cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Esto obviamente podría tener ciertos impactos, ¿no? Ciertas consecuencias. Claramente, la más evidente es que va a tener un impacto negativo en los mercados financieros, pero también económicos. El alcance de los efectos pues, va a depender de la duración del cierre, ¿no? Las consecuencias serían mayores, sobre todo creemos en las regiones con una presencia sustancial del gobierno. Hemos estado viendo algunos estimados y se calcula que el cierre del gobierno reduciría el crecimiento económico de Estados Unidos en alrededor de 0.2% cada semana que dure, ¿no? Pero obviamente el crecimiento se podría recuperar después de que el gobierno reabra, ¿no? También hay un posible impacto, y creo que para mí es el más importante y es el de más largo plazo, es el que se refiere a la confianza en el gobierno, ¿no? Para cumplir con sus deberes básicos. En este sentido, Moody's, que es la única de las 3 grandes agencias de calificación que sigue otorgando a Estados Unidos la máxima calificación crediticia, hace unos días dijo que tenía serias preocupaciones con respecto a un posible cierre de gobierno, porque esto justo pondría en evidencia la debilidad de la solidez institucional y del gobierno de Estados Unidos en relación con otros soberanos de la misma calificación, ¿no? Entonces, dijo que sería un claro ejemplo de la polarización en la formulación de la política fiscal de Estados Unidos, ¿no? Por último, creo que este posible cierre de gobierno, otra vez dependiendo de su duración, podría tener cierta influencia en la política monetaria del país. Digo, no sé si de manera significativa, pero no hay que perderlo de vista. O sea, justo ayer Neil Kashkari, que es el presidente de la Fed de Minneapolis, mencionaba que un posible cierre de gobierno estadounidense en conjunto con lo que mencionábamos de la huelga de los trabajadores del sector automotriz, podrían tener un impacto en la desaceleración de la economía y entonces que se podrían requerir medidas menos agresivas para controlar la inflación, ¿no? Entonces, puede ser que si Estados Unidos se va a un cierre, este sea un factor adicional que vaya a estar considerando la Reserva Federal, ¿no? Qué interesante esta coyuntura por la que está pasando en estos momentos el gobierno de Estados Unidos, los impactos que necesariamente llegan a los mercados por ser de quien se está hablando. Y habrá que estar muy al pendiente de lo que sucede en los siguientes días. Creo que el tema de las calificadoras que mencionas es de particular relevancia para quienes escuchan este podcast y justamente toman decisiones basadas en la información que se está dando en los mercados, ¿no? Claro. Mira, muchísimas gracias por este análisis. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la 4ª temporada de nuestro podcast Análisis Viva. A ti, Salvador, gracias por la invitación. Ella es Miriam Acuña, economista en jefe de GBM, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto
fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.